rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Aquí estamos nuevamente. Mentime que me gusta, te diría Mariana. Sí, ese es el título del nuevo libro de Víctor Hugo Morales. Enseguida vamos a estar hablando con él sobre este libro y sobre todo su trabajo que viene haciendo en el periodismo. Lo presentamos así. Víctor Hugo Morales pelea contra los monopolios periodísticos desde hace décadas. ¿Vos querés hacer algo? Vení, agarrá y habla con nosotros. Él no va a hacer absolutamente. Lo hacía cuando se dedicaba al periodismo deportivo y cuestionaba que la AFA vendiera los derechos de transmisión de los partidos de fútbol a una sola empresa. Y lo hace ahora, que además de seguir relatando fútbol como nadie, dedica sus mañanas a tratar temas de actualidad. Desde hace un tiempo, además, invierte parte de su programa radial diario en refutar las operaciones periodísticas que lanzan los principales diarios al comenzar el día y luego se replican y propalan durante horas en radios, canales de televisión y portales web. Parte de ese trabajo es el que con información, datos y mucha opinión recopila en su nuevo libro, con una particularidad que deja entreverse desde el título. Para Víctor Hugo Morales, la responsabilidad de que se difundan e instalen mentiras no es solo de los medios, sino también de los consumidores de noticias. ¿Nos gusta que nos mientan? ¿Cuántos inventos periodísticos somos capaces de tolerar con el único fin de confirmar nuestros prejuicios? Con su libro bajo el brazo, Víctor Hugo sigue dando pelea. Hoy, como invitado de Vivo en Argentina. Muy bien. Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a la producción por esto que está preparado. Está muy bueno el con mucho informe. afecto. Y yo diría que además de dar pelea, das cátedra, ¿no? Porque uno te escucha las mañanas en la radio y este libro, decíamos recién, por ahí habría que incorporarlo en las cátedras de periodismo, ¿no? Para estudiantes, para contar otra parte de cómo se hacen las noticias, ¿no? Sí, para tener una idea de lo que ha ocurrido con el periodismo de este tiempo en cuanto al conflicto con la verdad, que se despertó fundamentalmente a partir de la ley de medios, porque siempre el periodismo pudo tener errores, equivocaciones y alguna vez periodistas que mentían dentro de un medio y el medio no los podía controlar. No siempre saben los editores y los dueños de los medios qué es lo que sucede. Pero ahora es al revés, se miente en nombre de los intereses del dueño del medio y de los editores que son los primeros cómplices, la primera línea de toda esta mentira que fundamentalmente, insisto, desde la ley de medios para aquí, hemos tenido que sobrellevar. Víctor Hugo, me quedo con esta del el lector cómplice. Que necesitamos buscar ese amparo como lectores cómplices y el mentime este que me gusta del título, digo, ¿cómo me lo explicás? Es un fenómeno que no tiene parangón en el mundo. Se miente mucho porque hay una aceptación de la mentira por quienes en la discusión política pretenden argumentar sin tener elementos políticos de verdadera confrontación o que les sirvan verdaderamente en la discusión política. Y entonces necesitan refugiarse en toda la cantidad de elementos acusatorios que se utilizan contra las personas que los medios de comunicación tienen enfrente, verbigracia el gobierno como primera medida, y aquellos que están enojados con el gobierno, crispados con la primera mandataria, por ejemplo, necesitan que estas mentiras de los diarios alimenten lo que ellos quieren decir, y por eso hay un mentime que me gusta. No se animarían los medios a mentir de la forma que lo hacen si hubiese otro control de parte del ciudadano. Antes las noticias venían chequeadas, ahora es el lector el que tiene que ser el que chequea el tipo de información. Ha cambiado eso, y es una obligación que tenemos, y al cabo de tantas mentiras ya probadas como tales, que la gente siga apostando a determinados medios de comunicación, me parece que es esa frase, mentime que me gusta, mentime que lo necesito. ¿Pensás, Víctor Hugo, que solamente es una cuestión como de, uno podría pensar de fe, ¿no? Porque es creer lo que te dicen por lo que te dicen. Yo creo que es fingir, porque no puede ser que lo crean. Nadie puede creer de verdad que la presidenta mandó a matar a Nisman. Es ganas de creer que eso es así porque vos querés que sea muy perverso el gobierno, porque vos tenés necesidad de demostrar ese perfil que has construido durante todos estos años. Entonces muere el fiscal y el único razonamiento posible de los medios de comunicación y de sus
lectores que en realidad son sus electores, lo único que se les ocurre decir es, caramba, la presidenta es denunciada y a los 4 días lo matan al fiscal. Están diciendo, esto es porque la presidenta lo mandó a matar. Y a mí me parece que es un razonamiento violatorio de la inteligencia de las personas. Que por consiguiente, quienes han jugado a creer esto son los que dicen, mentime que me gusta, mentime que lo necesito. Si vos lo pones en el diario, yo tengo más derecho a decir que esta es una verdad, aunque eso sé que es una mentira. Víctor Hugo, Bilardo en algunas de sus locuras nos decía en algún momento, dice, cuando ustedes pierdan un partido, salgan y digan, no jugamos bien, que es muy diferente a decir jugamos mal. O sea, en realidad, fonéticamente es diferente, pero es el contenido es inteligente. Es el mismo. Digo, cuánta información también a veces se baja de decir, no jugamos bien, pero en realidad te quieren instalar el jugamos mal. Sí, el título es lo decisivo. Hoy día tenemos un periodismo de títulos y de zócalos, de consignas breves que le llegan al público con absoluta rapidez. Vos vas a los textos y muchísimas veces, en los propios diarios que mienten, fundamentalmente Clarín y La Nación, vos te encontrás con que la desmentida está en el propio artículo. Han llegado a decir en tapa que en la Argentina hay 3 crímenes por hora, cuando la realidad era un crimen cada 3 horas, lo cual multiplicaba por 8 lo que ellos decían, en vez de 2.700, 2.800 crímenes por año, ahora que bajó muchísimo la cantidad de homicidios que se cometen en la Argentina con respecto a 1997, entonces vos consumís 28.000 crímenes por año, cuando en realidad son menos de 3.000, normalmente en el promedio que hemos tenido en estos años. O sea, ellos lo dijeron así en la tapa, pero adentro de la noticia decía la verdad. Pero ¿qué es lo que queda para la gente? Sí, la tapa. Y si no, el zócalo. Lo que es la frase que a la gente se le permite retener. Hoy decías vos en tu programa de radio algo así como que te gustaría hacer una especie de simposio de salud mental de cómo impactan los zócalos de TN en el público. Yo creo que es absolutamente necesario reflexionar al respecto. Enferman a la sociedad. Lo dije y no sé si en ese tramo pasé una especie de mujer monstruosa construida por estos medios, construida por Mañeto y por los Aguier, que son los que envenenan y enloquecen al país, a tal punto que a veces te da piedad la locura de la gente, en una discusión, en un comportamiento, en una mirada, en algo que te dicen. Yo me he convertido en una persona que soy tolerante porque sé que esa persona está loca, que no está en sus cabales, que está tomada y dominada por estos medios de comunicación. Hay un personaje que creo que lo tomaron de 678, mi equipo de producción, que es una mujer absolutamente monstruosa, diciendo las cosas más horribles, sin ninguna razón, en el marco del episodio Nisman. Entonces, esa es una persona enferma. ¿A cuántos se enferman cotidianamente? ¿Cuánto desencanto te producen? O le hace bien a una persona levantarse, tomar el diario y decir, Máximo Kirchner tiene 50 millones de dólares en el extranjero, o Kicillof gana 400.000 pesos por mes, o Marta Argerich va a ganar 25 millones de pesos por venir a tocar 6 conciertos en el Centro Cultural Kirchner, y entonces todo el mundo le insulta hasta el extremo de que esta extraordinaria y maravillosa pianista no viene a actuar en el Centro Cultural Kirchner por los insultos. ¿Cuánto significa que sean capaces de construir una mentira en la que yo llegué a creer, la última de las que le creí? Armaron en el partido Vélez y Arsenal la mentira de que el productor de Fútbol para Todos era quien le había dicho al árbitro que no era penal. Yo, tomando nota de esto, que trascendía de distintas maneras, pero que había nacido en TN, a la noche fui tan crítico de ese productor de Fútbol para Todos que quisiera encontrarlo en los pasillos ahora y decirle, te pido 1000 disculpas, porque fui muy injusto. Y yo no me lo puedo perdonar, porque antes me fijaba en la agenda y me hacían creer en cosas a las que uno apostaba porque te parecía mentira que fueran capaces de mentir en eso. Pero ahora yo ya tengo aprendizaje, ya debería tomar las cosas de otra manera. Entonces, ¿sabés cómo construyeron la mentira de TN en ese penal? Hubo un Para penal. poner en contexto, perdón, Sí. la gente, es un partido de Arsenal B en la cancha de Vélez, una jugada dudosa donde el árbitro cobra penal, en realidad cuando el jugador de Arsenal no la había tocado y era Pavón el que le había pegado con la mano. Entonces el árbitro corrige la decisión, por lo que le dice en línea. Está muy claro que la jugada fue a los 12 minutos, se produce una serie de discusiones interminables. A los 17 minutos, él toma la decisión de que no es penal y retornar al jugador que había expulsado, y TN concreta el siguiente episodio. Muestra
al trabajador de Fútbol para Todos hablándole al árbitro y dice, ahí le está diciendo al árbitro que no fue penal. Pero cuando uno mira el relojito, dice 19 minutos, casi 20. Ya se había tomado la decisión. Ya se había tomado la decisión. Claro. Alguien que es capaz de construir una maldad así ya no es mal periodismo. Estamos hablando de muy malas personas, de diabólicas personas, de gente que está consciente de cómo envenena a la gente. Entonces vos tomás el diario. Uno gana 400.000 pesos, que es mentira. El otro tiene 50 millones de dólares en el exterior. La presidenta pasó por Seychelles a ver cómo estaba el dinero que tiene en las bóvedas de Seychelles, para echarle un vistazo. Como una madre visita a su hijo en el colegio para ver cómo está, fue a visitar el dinero. La gente se va enloqueciendo. Claro. Por eso es que entiendo que la salud mental está afectada por este tipo de información que ellos hacen desde ese... No sé si vieron cómo es la mesa de trabajo blanco de ellos. Es un ataúd. Han enterrado la verdad ahí. ¿Perdiste la ilusión en el periodismo? No, al contrario. Creo como nunca en el periodismo, porque entiendo que los que se consiguen diferenciar de este comportamiento han encontrado una especie de premio en sí mismo frente al espejo. Porque ahora entendemos como nunca qué es hacer buen periodismo. Por lo menos no mentir, como primera medida. ¿Por qué equivocarte? Opinar equivocadamente, ser injusto, ser exagerado, perder la dimensión de las cosas. A todo nos ha ocurrido. Yo no voy a tirar una primera piedra contra nadie, pero sí me animo a tirarla en cuanto a la mentira, sobre todo la mentira intencionada. Víctor Hugo, ¿y cómo dentro de toda esta vorágine, digo, dos en una, a ver, primero, cómo estamos expuestos hoy? Porque ante tanta bajada de información, tanto acceso, digo, porque la información hoy es Twitter, es las redes sociales a pleno, todo, o sea, es mucho más amplio el espectro. Digo, estamos más desprotegidos, es mejor, es más fácil que nos laven la cabeza, digo, eso por un lado. Y lo otro, ¿cómo manejás? Porque, digo, dentro de todas estas cosas que se dicen también, instalan que, es decir, Víctor Hugo tiene este discurso porque seguro que le están bajando un dinero. Digo, tenés que salir a la calle con eso. Sí. Y no le podés explicar uno por uno. La calle tiene de todo, pero yo convivo bien con eso. No he cortado ninguna de mis actividades, que son múltiples y todas expuestas públicamente. Soy hombre de la cola de los teatros, de la cola de los cines, de esperar públicamente, de pararme en el borde de la vereda a esperar un taxi. Vivo en contacto con la gente y soy fácilmente reconocible. He tenido algunas personas que me han tratado soezmente y te digo, me envuelvo en la idea de la piedad que me provoca que alguien esté tan enfermo como para ser insultante con una persona a la que no le podría probar absolutamente nada, porque no nos olvidemos que esas personas, solamente poniendo su inteligencia totalmente doblegada ante la mentira, podrían creer que esto es posible. Yo soy una persona que he hecho una diferencia felizmente extraordinaria en mi actividad relatando tus penales. Me volví un hombre, te diría, de una condición económica muy superior a la que yo jamás hubiera soñado, relatando fútbol, con el gol de Diego y demás. Lo tengo demostrado, ando en mi valija, en mi maletín, tengo lo que desde el año 1996, que cuando estoy con el contador actual, he ganado. Es un poco obsceno señalarlo, pero es necesario también para decirles que no soy una persona que andaba con deudas, enloquecido en su vida, quedando mal, debiéndole el dinero a todos los que despedían de los medios de comunicación, etcétera, como para finalmente tomar cualquier cosa por el bajo precio de la necesidad. Estaba bien parado en la vida cuando ocurrió este tema, que para mí fue una bendición, porque yo vengo peleando contra esta mafia desde hace más de 20 años. Te diría que hablo de los multimedios. En mi libro, en el anterior, pongo algunos de los elementos desde 1987, cuando se empezaron a conformar los multimedios. En consecuencia, hay algo que te avala desde hace muchísimo tiempo. El que no lo sabe o el que no lo quiere saber, que se haga cargo de la maldad que pueda tirarle a una persona. Yo creo que algo ha ido mejorando, que la gente se da cuenta que hay mucha mentira, porque también es verdad que ha decrecido enormemente, no te digo a cero, el número de provocaciones que se pueden tener cuando uno está en contacto con la gente. Vivimos, digo, hombre de fútbol, la semana pasada hemos vivido, quizás no sé si fue un eslabón más o el eslabón final de una cadena de situaciones que se dio en el partido más importante